Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Un placer y un honor para mí compartir esta tarde con ustedes. Un honor recibir el encargo de la ORT para participar en este curso sobre la Shoah desde Barcelona, desde Cataluña, donde ya es entrada la noche y donde estamos en plena expansión del COVID y de los temas de confinamiento. Y nada, les comunico un poco la estructura de esta charla en qué va a consistir. Va a consistir en tres partes distintas. Una primera parte sobre el desarrollo propiamente de la historia del caso del pogromo de Jedwabne en Polonia. Una segunda parte donde voy a contarles mi experiencia como investigador desde el hoy sobre el caso de Jedwabne, porque realmente Jedwabne es un caso que se está trasladando en el tiempo hasta hoy en día. Es un caso no cerrado y seguramente va a ser un caso no cerrado, un ejemplo de otros muchos casos de pogromos y de ataques a población judía en Polonia. Y por último, la parte que puede ser, yo creo, más interesante después de la propuesta, pues el poder compartir con ustedes sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, que para mí van a ser importantes. De hecho, es la primera vez que hablo públicamente sobre el caso de Jedwabne en una investigación que llevo realizando desde hace más de 3 años. Para empezar, sobre el tema de Jedwabne, digamos que a la opinión pública mayoritaria es un tema que aparece a partir del año 2000, cuando se publica desde una editorial universitaria el libro del académico Jan Gross, de origen polaco e instalado en ese momento en Estados Unidos, Neighbors, vecinos, donde aprovecha el testimonio de uno de los sobrevivientes del pogromo de Jedwabne, Shmuel Wassertein. Aprovecha este testimonio para dar a conocer a la opinión pública el caso de los ataques sistemáticos, no solo en Jedwabne, sino en toda la zona del distrito de Łomża. Łomża es un distrito que está situado aproximadamente al nordeste de Polonia. Es una zona muy rural, es una zona muy agrícola, dedicada básicamente a los cereales. Los ataques que se produjeron durante el verano de 1941. La publicación del libro, primero solo en el ámbito académico, pero enseguida saltando a los medios de comunicación, crea un gran escándalo con opiniones muy, muy contrapuestas, básicamente porque pone sobre la mesa uno de los tabús sobre el tema de la Shoah, que es el de la implicación de la población civil polaca en el proceso de exterminio de sus vecinos polacos judíos. El relato oficial desde el final de la guerra es el de que la población polaca había sido víctima de los ataques nazis y también de los ataques soviéticos, ya eso en las últimas décadas, una vez cae el muro de Berlín. Y ese es el relato oficial que se mantiene durante prácticamente toda, digamos, la posguerra hasta los años 90 y que se traslada incluso en una especie de repunte durante los últimos años de gobierno ultraconservador en Polonia, donde se reconstruye el relato histórico de la participación polaca durante la Segunda Guerra Mundial, en la que el rol básico del polaco es el de resistente y el de víctima, donde no cabe el rol de colaborador en la eliminación de población judía o de otro tipo de población disidente. El libro se fundamenta básicamente, como he dicho antes, en este relato que está documentado en los archivos del Comité Judío de Varsovia, pero también el libro se fundamenta
en unas entrevistas que una documentalista, Agnieszka Arnold, estaba realizando para un documental que se terminó en el año 98, o sea, 2 años antes del libro de Jean Gros, pero que no pudo ver la luz hasta 2001, o sea, un año más tarde del libro de Jean Gros. Jean Gros tiene acceso a unas entrevistas que son realmente muy duras, que hace por primera vez a los victimarios, que son los vecinos. Se presenta en Jedwabne y entrevista sin ningún tipo de problema a los vecinos que confiesan no solo su participación, sino un poco el desarrollo de ese pogromo. Arnold también entrevista a sobrevivientes y a familiares que están viviendo en Estados Unidos y Argentina. Realmente como documento es un documental que está en YouTube, lo encontrarán doblado, no subtitulado al inglés. Es muy, muy interesante porque a partir de ese documental, a partir del libro de Gros, la población de Jedwabne, que había favorecido ese tipo de relatos, se cierra en banda y es muy difícil acceder a la petición de entrevistas y solo habrá otra persona, básicamente, que conseguirá en los años posteriores, entre 2003 y 2004 y 2005, acceder a la población y a los relatos de los vecinos, que será el caso de la socióloga polaca Anna Bikon, que publica un libro que es imprescindible sobre entrevistas a todo tipo de vecinos, no solo de Jedwabne, sino también de las poblaciones de la zona que sufrirán pogromos. Si este es el punto de partida, y ahora voy a hacer un paso atrás y voy a remitirme a lo sucedido en esta población. Jedwabne es una población muy pequeña, como he dicho antes, rural, evidentemente agrícola, de unos 3.000 habitantes al principios de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, en los que la mitad eran judíos que hacía 300 años que se habían instalado ya en la zona y en Jedwabne en concreto, y que convivían, bueno, con cierta normalidad con el resto de población católica. Era población, por lo tanto, que se sentía, en primer lugar, polaca, sin duda, a pesar de que su procedencia era de una zona de Rusia, de la Rusia, del sur de Rusia. Esa convivencia con altos y bajos, bueno, se basaba en un cierto respeto, en un cierto temor y también en una serie de premios que la comunidad judía regalaba periódicamente a los líderes católicos de la población para intentar evitar ataques, en fin, circunstancias no deseadas durante todo este tiempo. En el año 39, con el inicio de la guerra, inicialmente Jedwabne queda bajo dominio alemán, pero solamente unas semanas. Enseguida, con el nuevo reparto entre Rusia y Alemania, queda en zona soviética, es ocupada por los soviéticos durante más de 2 años, desde el 39 hasta el 41. Es un momento, digamos, crítico, porque se producen un número de deportaciones de polacos de todo tipo a Siberia, y eso va a ser uno de los motivos, una de las excusas que van a utilizar los vecinos católicos para iniciar el ataque contra los judíos, porque les responsabilizan de comunistas y de ser delatores de población civil católica ante las nuevas autoridades soviéticas. Y ese es el motivo que, según ellos, les habría llevado a las deportaciones a Siberia, muchas de las cuales, además, no pueden regresar nunca y se les pierde el hilo de la historia. Sin embargo, con el inicio de la Operación Barbarroja, en el año 41, que significa una operación relámpago de la Wehrmacht alemana, que tiene la intención de ocupar Polonia en pocas semanas y dirigirse hasta Leningrado y de allí a Moscú, lo que pasa que se queda, como ustedes saben, a las puertas de Leningrado. Esta ocupación es tan frenética que lo que ocurre es que mientras la Wehrmacht
va avanzando sistemáticamente por territorio polaco sin encontrar casi resistencia o escasa resistencia ante un ejército muy bien preparado. No tiene tiempo ni personal para dedicarse a eliminar a los disidentes de la zona ya ocupada. Esa es la misión que dejan para unos grupos especiales llamados Einsatzgruppen, cuya única misión es recorrer territorio conquistado e intentar eliminar de modo sistemático a todos los disidentes y a toda la población judía. En el caso de Jedwabne y del distrito de Łomża, a pesar de que en las investigaciones que he hecho a través de la información judicial, realmente es difícil de discernir quién era el responsable último de este Einsatzgruppen, hay una figura que aparece digamos, en todas las poblaciones, que es el de un joven de 27 años que se llama Hermann Schaper, un tipo con escasa formación intelectual y que tiene una progresión dentro de las SS meteórica y que le es encargada una misión, que es la de eliminar de esa zona, del distrito que está formado por unas 20 poblaciones de menor habitantes que el de Jedwabne, que elimine toda muestra de disidencia. Posteriormente, Hermann Schaper, cuando termina esta misión, una misión que realmente él tiene 45 días para ejecutar, le es encargado una misión un poco más relevante, que es la de la disciplina y la gestión del gueto de Łomża, que es la capital, el gueto donde se van agrupando todos los judíos sobrevivientes de los pogromos para tenerlos aglutinados y posteriormente, el 1 de noviembre del año 42, mandarlos en transportes hasta Auschwitz, donde en su mayoría, en más de un 90%, fallecerán solo a la llegada. Como he dicho antes, no se trata solamente del caso de Jedwabne. En la zona se producen durante junio del año 41 un número de pogromos que oscila entre los 20 y 25 en poblaciones más pequeñas, alguna conocida como la de Radziwiłł, porque aparece en el documental, aparece en el libro de Gross, aparece en el libro de Anna Bikon, pero también Grajewo, Kolno, Sutzin, Basos, Tawinski. Allí Hermann Schaper intenta distintas estrategias de eliminación de la población civil, va tomando notas y va intentando resolver pequeños aspectos que impiden, según él, que la ejecución de esta eliminación sea lo más rápida y eficiente posible. Con lo cual, cuando Schaper llega a Jedwabne, que es la población más grande, la población donde se han refugiado la mayor parte de sobrevivientes de las otras poblaciones menores, cuando llega allí, él ya tiene la lección bastante aprendida y sabe cómo hay que resolver el tema. Se reúne con las nuevas autoridades de la población previamente, unas autoridades que él ha decidido entre los líderes católicos de la población, es decir, decide quién es el alcalde, decide quiénes son los miembros del consistorio, decide quién es el traductor, la figura del traductor. Carol Bardon es una figura muy relevante porque no solo hace de traductor, sino que también es uno de los líderes del pogromo. Es muy importante para establecer los protocolos de eliminación. Con lo cual, lo primero que tienen que hacer es identificar esos individuos de la población, seleccionarlos, posteriormente detenerlos, retenerlos y finalmente ver el modo de eliminarlos. Los susceptibles de comunistas son eliminados los días previos del pogromo. Digamos que son los primeros en caer. Por ejemplo, los que estaban al cargo del consistorio de Jedwabne. Esos son ejecutados con armas y así se deja el camino libre simplemente para poder dedicarse a la eliminación de la población judía. Schaper es quien, con su grupo de 4 suboficiales, se encarga directamente de la gestión, de la dirección y de la supervisión de todas las operaciones. Sin embargo, él nunca está presente cuando se ejecutan.
está presente antes dirigiéndolas y está presente después para evaluarlas y modificar aquellos aspectos que hayan quedado, digamos, pendientes, como luego los contaré. En la madrugada del 9 al 10 de junio del año 41 aparece el vehículo militar de Schaper en el consistorio, se reúne con el alcalde, Marian Karolak, que es un individuo que es de fuera de Jedwabne, hace poco tiempo que está en la población, con las autoridades locales, con los líderes católicos, y allí se le ofrece un listado con toda la población católica que hay que eliminar. Lo primero que hace Karolak ante ese listado, un listado enorme que no tenemos, no conocemos y que se ha intentado reconstruir en base a los archivos tanto judiciales como los de Yad Vashem y de Alemania, es lo que primero que propone, decía Schaper, es para suplir un error que ha cometido en las anteriores poblaciones, donde ha eliminado toda la población judía y no ha dejado ninguna familia que ejerza los oficios básicos para el suministro de alimentos básicos de la población, y ello ha causado un desabastecimiento que los alemanes han tenido que suplir de un modo muy precario. Propone a esas nuevas autoridades esa misma madrugada seleccionar y salvar a una familia de cada oficio imprescindible para que el abastecimiento diario de la población no sufra mayores estragos. Sin embargo, la misma población de Jedwabne, capitaneada por el alcalde Karolak, le responde que no hace falta, que ellos pueden hacerse cargo perfectamente de las panaderías, de las charcuterías, de cualquier tipo de alimentos, también de verduras, etcétera, con lo cual le dan manga ancha para que pueda ejecutar su misión. Schaper les da menos de 24 horas para que elimine toda la población judía. Es decir, les da un plazo. El consistorio previamente ya estaba preparado y había avisado a vecinos de poblaciones cercanas para que ayudaran en la ejecución de ese plan. Con lo cual, justo en el momento que el vehículo militar de Schaper se va de la población, van apareciendo por las distintas vías de entrada de este pueblo, que tiene básicamente 3. Van apareciendo jinetes y carruajes de vecinos que son, digamos, que han oído la llamada del consistorio en los días previos para ayudar en las tareas de ejecución de población judía, y también con la idea de expoliar bienes materiales e incluso quedarse también con sus granjas, etc. Es decir, que empieza a haber una especie de colapso de la población. Con lo cual, se escogen unos cuantos líderes entre los del consistorio y empiezan a circular los listados. Cada uno de esos listados que tiene un líder se agrupa en un conjunto de vecinos que van a ayudar en las tareas de llamada y de registro y de detención de los judíos en cada una de sus casas, mientras los jinetes y los carros van cerrando la población. Lo cierto es que los jóvenes y adolescentes judíos que conviven en las mismas calles con sus compañeros no judíos ya son avisados días previos de que van a ser eliminados. Y son muchos los casos que he recogido de adolescentes que intentan convencer a sus mayores para que se vayan de Jedwabne. Ya saben lo que ha ocurrido en poblaciones anteriores y quieren marcharse. Los mayores, sin embargo, están muy apegados a Jedwabne. Lógicamente, es una población que ha mantenido cierta calma social los últimos 300 años. Además, ha acogido a todos esos familiares y amigos de otras poblaciones, los ha acogido precisamente porque han ido a refugiarse a Jedwabne, porque era considerada una población medianamente segura, y deciden no marcharse. Mayoritariamente no se marchan. Con lo cual, los que intentan huir esa misma madrugada son jóvenes que se escapan a través de los campos de cereales y que enseguida serán perseguidos por esos jinetes con lanzas, con cuchillos, y serán
la mayoría torturados, las mujeres violadas y serán brutalmente asesinados. Digamos, el proceso de selección de las familias, se escogen primero las familias que tienen una situación económica, digamos, más solvente, básicamente los que son responsables de los molinos de trigo, porque quien, digamos, se encarga de esas familias quiere quedarse también con su negocio y con sus casas, ¿no? Con lo cual las calles empiezan a llenarse de judíos que son golpeados, mucha sangre, muchos gritos, hay hombres descuartizados, abuelos colgados de los árboles. La verdad es que es un relato muy, muy, muy escabroso, ¿no? Allí los juntan en la plaza del mercado, los van aglutinando allí, les hacen limpiar las malas hierbas de la plaza, esa es la excusa, una excusa que ya era habitual en otras ocasiones y que se quedaba simplemente en el maltrato. Y la primera acción que se hace es, Karolak pide que se seleccionen 50 jóvenes de la población que van a ir hasta una plazoleta que está al sur de la Plaza del Mercado, donde hay una estatua de unos 2,5 metros de Lenin, situada durante la época comunista, y les obligan a tirar al suelo la estatua, y una vez en el suelo, a cargarla a hombros entre todos los 50, y al grito de "nosotros tenemos la culpa de la guerra", les hacen a formar una comitiva que circulará alrededor de la Plaza del Mercado, donde se van aglutinando esos centenares de vecinos judíos de la población y oriundos de otras poblaciones, y van a hacer una comitiva, una especie de ruta circular, hasta que los ven tremendamente cansados. Mientras tanto, el alcalde intenta encontrar y convencer a algún vecino que le ceda un granero. La idea es meter a todos los judíos dentro de un granero. Hay varios vecinos que se niegan a ello, es cierto, como hay varios vecinos que se niegan a colaborar en toda esta persecución, que se quedan en sus casas escondidos o que se marchan directamente de la población, ellos que sí pueden marcharse. Y finalmente convencen a uno de los granjeros que tiene una situación económica más solvente también, que es Lesinski, que les cede un granero que está a las afueras de la población, al norte, justo delante del cementerio judío. Primero llevan estos 50 jóvenes con el monumento de Lenin a cuestas hasta el granero. Una vez allí les obligan a cavar una fosa dentro del granero, y una vez la han cavado son ejecutados y la fosa es cubierta. Y una vez consiguen cubrir esa fosa, a primera hora de la tarde, con un calor de bochorno absoluto, es un verano muy caluroso, en eso coinciden todos los testimonios que he recogido, van llamando a pequeños grupos de familias judías que están siendo martirizadas en la plaza y que son vigiladas por vecinos de la población, para que vayan en pequeños grupos hasta el granero, y allí son introducidos a la fuerza en el granero. Este proceso, porque hay unos 500 metros aproximadamente entre la Plaza del Mercado y el granero, que está en las afueras, como he dicho, perdón, dura entre 3 y 4 horas, es decir, es un proceso muy largo, que además va acompañado con un grupo de música de la población que bebe y toca música durante todo el pogromo, para humillar y para animar a sus conciudadanos. Y una vez tienen a todos los vecinos dentro del granero, Karolak busca a un vecino que les traiga de un recinto municipal un bidón con combustible, rocían el perímetro y finalmente buscan voluntarios que salen enseguida para encender el granero. El granero digamos, se quema inmediatamente porque es de madera, y además dentro hay balas de trigo, etc. Prende inmediatamente, la situación es realmente horrible.
Mientras tanto van descubriendo por los campos y por las casas escondidos al resto de judíos, los van lanzando al fuego. Hay muchos relatos de niños lanzados volando en el granero. Finalmente, la puerta de atrás del granero explota como consecuencia del fuego interior y me imagino que de los gases que habría. Explota y unos cuantos judíos que estaban en la parte posterior pueden escaparse después de enfrentarse a los vecinos que rodeaban el granero. Son de los pocos que se escapan. Y la situación dura digamos, hasta la madrugada del día siguiente. En el que las autoridades lo que hacen es expulsar a los vecinos que están ya intentando buscar joyas y objetos de valor entre los restos calcinados. Se mantiene una cierta calma durante unos días cuando reaparece Schapper, el comandante nazi, para inspeccionar la situación. Cuando se da cuenta del horror de lo que han producido y los restos de cadáveres, hay una montaña de cadáveres que hace aproximadamente unos 7 o 8 metros de cuerpos calcinados y completamente unidos, obliga a buscar a 50 jóvenes católicos de las poblaciones de alrededor para que ayuden en las tareas de construir otra fosa y de trasladar todos estos cadáveres y restos de cadáveres. Uno de estos jóvenes es Leon Dziedzik, que aparece en el documental de Arnold, que cuenta un relato realmente estremecedor de lo que significa para un chaval hacer esta tarea durante horas y horas y horas. La situación de la población se tranquiliza, la gente se instala, expolia los bienes, se instala en las casas, en las granjas, etc. Y se hace una llamada a que todos los judíos que están escondidos, que han podido escapar de un modo u otro por los alrededores, puedan regresar con la condición de que no van a ser ejecutados. Finalmente, la mayoría de judíos regresa porque no encuentra refugio en las granjas colindantes. La gente tiene miedo, hay gente además con un antisemitismo que evidentemente es ya muy, muy antiguo. Regresan y forman parte de una especie de pequeño gueto en la población que está supervisada por la gendarmería alemana, instalada ya en Yedbabne, y que hacen tareas para la gendarmería. Son protegidos también por los gendarmes del resto de población de la localidad, porque evidentemente a la población de la localidad que se ha instalado en sus casas no les conviene para nada que estos judíos continúen en vida. Finalmente, este gueto es desmontado por el mismo Schapper, son mandados todos al gueto mayor de Łomża y la situación allí es muy, muy precaria y a partir de allí hay 7 casos que son los que son un poco más conocidos y los que yo he tratado de seguir. Hay 7 casos en los que se escapan del gueto, viendo que la situación es insostenible y que además van a ser deportados, no saben dónde, será Auschwitz, como he dicho antes, pero no saben dónde. Y finalmente, en 3 momentos distintos, se personan en casa de una familia católica, que son los Wirzikowski, una pareja formada por Antosha y Alexander, que viven en la granja con 2 hijos pequeños y con los papás de Antosha, que han ayudado a los judíos del gueto de Łomża durante unos cuantos meses y son amigos de estas 7 personas. Y finalmente llegan a la granja. Primero llega Mietek y su novia Elke. Mietek tiene un hermano que se llama Berek. Estos se instalarán después en Buenos Aires. Antosha les da toda la ayuda que quiere, pero les dice que no puede dejarles que se escondan en su casa porque están rodeados por vecinos no muy favorables y además las tropas alemanas están muy cerca. Pero finalmente Mietek, que es un tipo muy listo, un joven muy listo, le convence de que si le deja hacer un escondrijo suficientemente bien hecho como para que ellos no lo encuentren, les deje quedarse. Debajo de la pocilga de los chanchos, a unos 50 centímetros por debajo, construye primero un recinto, después construirá otro, y allí realmente ni Alexander ni Antosha no los encuentran, con lo cual les dejan quedarse. Van a ser 7. A estos 3 se les va a añadir una pareja, Jankel Kubransky y su novia Leike.
Y posteriormente también el mayor de todos, Rolke Gradowski, digamos que tiene parte de familia también en Buenos Aires posteriormente, y que este es el único que se va a quedar en Polonia. Es el mayor, 56 años, y un jovencito, Smul Wasserstein, que es el que he indicado al principio, que es el que deja el primer relato, el primer testimonio sobre ese horror. Smul ya trabajaba con la familia en vez de trabajar para los gendarmes. En esa granja estarán unos 27 meses, desde el 42 hasta el final de la guerra. Este es el periodo que yo más he reconstruido a través de las entrevistas con todos los familiares que he encontrado, incluso con una de las sobrevivientes, que están instalados en Costa Rica, en Estados Unidos, en Argentina, en Israel y ya está, ya está, en estos sitios. Y están en unas condiciones muy lamentables, prácticamente siempre tendidos en el suelo, humedad, gusanos, un miedo atroz, y con dos periodos muy peligrosos porque en una primera instancia aparece un grupo de SS con perros digamos, adiestrados para encontrar a gente escondida, y ahí Antosha es muy rápida, rocía con combustible cada día el recinto para que los perros no puedan oler los escondrijos. Eso dura unos meses terribles, en que tiene que aprovechar los momentos en que los perros y sus responsables nazis se van a hacer misiones para poder dejarles salir y respirar un poco y darles la comida que puede conseguir, porque claro, son esos 7 más los 5, ellos que viven en casa, son 12 personas en plena guerra, o sea, es realmente muy complicado, ¿no? Y después aún se les instalan una compañía de caballos instalados encima suyo, ¿vale? Con lo cual es una situación realmente muy, muy complicada la convivencia de esas 7 personas en ese pequeño recinto. Una vez termina la guerra y los vecinos se enteran de la presencia de estos 7 judíos en la granja de Antosha y Alexander, se presentan en la granja y le dan una paliza casi de muerte a Antosha, con lo cual finalmente tienen que huir, es decir, los salvadores tienen que huir de su propia población, ya, digamos, en la posguerra, y el pequeño de los 7, que es Smul, se los lleva primero a Watts, primero a Wonsa y luego a Watts, donde allí hace que la familia pueda continuar sobreviviendo, y gracias a que su hermano está viviendo en Cuba y había recogido un poco de dinero para poder traerle de vuelta, les compra una granja para que puedan, en otro sitio, para que puedan continuar viviendo. Antosha acompaña a los 6 restantes hasta Checoslovaquia a pie, hasta dejarles en un campamento seguro internacional de ayuda a los judíos. De ahí se diseminan, unos se van a Palestina, otros se van a Buenos Aires, otros se irán primero a Cuba, después a Costa Rica, otros a Estados Unidos, y solo uno de ellos, que es Rolke, el mayor de ellos, que ha perdido a la mujer y a 3 hijos, se queda en Jedwabne y forma una nueva familia con su antigua casera, y adoptan un niño huérfano de la guerra. Esta familia, que es la que yo visité en 2018, a su nuera, que aún vive allí, han sido perseguidos sistemáticamente desde 1945, a pesar de que Rolke se convirtió al catolicismo y pasó a llamarse Joseph. A partir de allí, en 1947, desde Montevideo, que ese es, digamos, el dato curioso, digamos, novedoso que puedo aportarles, un antiguo habitante de Jedwabne, que se llama Kalka Migdal, carnicero, manda una carta a la comunidad judía polaca para denunciar lo que ha ocurrido en esa población, porque hay una parte de su familia que no ha podido viajar hasta Montevideo a partir de ese momento y que por lo tanto teme por su vida, sabe que ha habido un pogromo, no sabe si hay sobrevivientes, lo denuncia. El Comité Central de Judíos de Polonia junta ese relato que llega en 1947 con el que había dejado un joven, Smul Wasserstein, con solo 18 años, en 1945, antes de irse a Cuba, junta estos 2 elementos, los manda a la justicia
y la justicia polaca, ya en manos soviéticas, se pone a investigar el caso. En 1949 detiene a 50 vecinos de la población y básicamente se interesa por aquellos que han tenido actitudes anticomunistas. Con los que han tenido algo que ver con el tema del pogromo, la verdad es que les interesa bastante poco. Saben que tienen que resolverlo, pero lo resuelven de un modo... Lo resuelven básicamente en 2 días el juicio a 50 personas. Y de estas 50 personas son condenadas 21. Una de ellas a muerte, el alcalde, pero el alcalde está desaparecido hace tiempo, y otra a 30 años, que es el traductor y líder, uno de los líderes espirituales, digamos, del pogromo, pero que tampoco está. Con lo cual, al final, simplemente hay algunos vecinos de Jedwabne que pagarán con la cárcel, penas de 15 años, pero que terminan siendo de 4 o 5 años, y regresan a su población. Es decir, Jedwabne vuelve a vivir en una cierta calma, en la que el silencio es la clave de todo, no se habla del tema, porque básicamente han ocupado toda, digamos, los bienes inmuebles de los judíos, ¿no? Nadie quiere hablar del tema, el tema no se trata. Hay juicios posteriores porque se van sabiendo datos nuevos. Hay juicios en el 53, a Joseph Sobuta, en el 57, en el 63, en el 75, incluso hasta el 85 hay un juicio en Alemania porque se descubre finalmente la identidad de Hermann Schapper, que obviamente se había cambiado de identidad, se descubre, pero al final es absuelto por falta de pruebas. Con lo cual el tema judicial queda cerrado en el 85 y hasta el libro de Jean Gros no se vuelve a abrir un poco el melón, a pesar de que hay hay familiares de sobrevivientes que han viajado a Jedwabne en esos años, pero a partir del 2000 se abre el melón, las instituciones polacas ponen manos en el asunto, mandan al fiscal general Ignatieff, con quien he podido hablar en varias ocasiones, a Jedwabne para hacer la exhumación de cadáveres, porque había un tema numérico que bailaba. Siempre se había dicho que habían sido 1.500, porque era la mitad de la población. Sin embargo, el fiscal general solo puede certificar la defunción de 400, el asesinato de 400 judíos en las 2 fosas que antes les he comentado. Sin embargo, como yo le comenté también a él en varias ocasiones, no se tienen en cuenta todos los asesinados en los campos, en la represión, los que son mandados a Łomża y luego son asesinados en Auschwitz. Es decir, que realmente, a mi modo de entender, la cifra de 1.500 incluso se queda corta, porque tenemos que pensar que en Jedwabne vivían 1.500 judíos, pero además ese día había mucha presencia de familiares y vecinos de otras poblaciones. El tema se cierra un poco en falso. Las autoridades no quieren abrir más el tema. Además, la comunidad judía tampoco ve con buenos ojos la exhumación de cadáveres, menos aún, evidentemente, la población polaca. Y el tema queda ahí, pero hay un pequeño elemento interesante, que es el 2001, que por primera vez, en los actos de conmemoración del 10 de julio de 10 de julio, hay la presencia del presidente de la República de Polonia que pide públicamente disculpas. Es la primera vez en toda la historia, en 2001, con la presencia de familiares de los Olszewicz, familiares de los Gradowski, familiares de los Kubransky, etcétera, que el presidente de la República pide perdón. También alguna autoridad católica, no los arzobispos principales, incluso personajes que a mí me han sorprendido mucho, como Lech Walesa, dirigente, digamos, muy importante en la transición a la democracia en Polonia, se muestra contraria a lo que supone ese acto de reconocer lo que hicieron los vecinos polacos, y dice que no, que eso no es cierto y que los que se asesinaron eran colaboradores soviéticos. Y a partir de allí, incluso en el 2001 no se consigue que la placa conmemorativa donde está el lugar del granero incluya una descripción fiel de lo que allí ocurrió. Es decir, que los judíos de la población y poblaciones cercanas fueron asesinados por sus vecinos.
Eso no fue posible hacerlo en las negociaciones entre la comunidad judía internacional, Israel y el gobierno de Polonia, y al final simplemente dice que fueron asesinados y ya está. Un dato curioso para ir terminando y luego voy a dejar espacio porque voy sobre los 40 minutos. Un dato curioso es que ese espacio del granero, donde no hay nada, ya es un recinto perimetrado por unas rocas muy grandes y la losa en el centro. Ese recinto continuaba siendo de la familia Slesinski, es decir, de quien dejó el granero. Y la hija de Slesinski fue quien vendió su terreno al gobierno de Polonia. Es decir, no lo cedió, lo vendió. Es decir, los herederos de quien dejó el granero se lucraron con la cesión de ese espacio. Es algo realmente increíble. Para ir terminando, yo viajé en 2018, quería conocer a la familia Gradowski, que continuaba viviendo en Jedwabne. Fue un viaje muy complicado. Nadie quería acompañarme a los actos de conmemoración, ni las instituciones judías, ni las instituciones polacas. Evidentemente yo no sé polaco, tenía que ir con alguien de la zona. Finalmente fui con un joven amigo mío polaco que vive en Barcelona y que me hizo las labores de traductor allí. Fuimos muy mal recibidos. La población fue muy agresiva. Estaba el grupo de neonazis esperándonos y la verdad es que fue muy emotivo porque pude hablar con varios sobrevivientes allí sobre la zona, pero una vez terminó el acto conmemorativo con las autoridades judías e institucionales, evidentemente del ayuntamiento ninguno, no apareció nadie, pero nunca aparecen, ¿vale? Cuando se fueron y que nos quedamos solos ahí, realmente pasamos mucho miedo porque la animadversión de la población era muy evidente y los neonazis nos seguían. O sea que era, ya sé que es una cosa muy personal, pero realmente fue tan increíble como que mi amigo joven traductor polaco, que es de Oświęcim, de Auschwitz, curiosamente, nacido allí, me dijo que no quería seguir allí, que se quería ir. Yo le dije que no habíamos ido hasta allí para no poder encontrar la casa de la nuera del sobreviviente que se había quedado a vivir allí y que yo no entendía cómo se había podido quedar a vivir en un lugar como aquel, con tanto error detrás. Y mientras estábamos discutiendo, desde una de las ventanas de una de las casas, un vecino me escuchó pronunciar el apellido de Gradowski, abrió la ventana y me señaló la casa de Alina Gradowski, que es donde estaba viviendo la nuera de Joseph Oerrolke. Llamamos a la puerta, había un banco de piedra delante de la puerta, no entendí para qué era, y era para proteger la puerta de los ataques. Y las ventanas estaban atrancadas con maderas porque cada noche les lanzan piedras. Ahí tuvimos una conversación con Alina que nos contó la historia de su suegro y de los ataques constantes que recibió su suegro, su suegra, su marido, ella y sus hijos. Sus hijos han huido todos de Polonia, los 3 hijos de Alina. Bueno, ese fue, digamos, el relato del viaje. Si les parece, llevamos casi 45 minutos. Paro aquí el relato y prefiero que a partir de ahí pueda surgir preguntas sobre lo que hemos comentado. Esa es una pregunta muy compleja porque habla del antisemitismo que ha habido en Polonia durante centenares de años. También puedo decir que yo no soy especialista en el tema del antisemitismo en Polonia. Hay expertos que han hecho estudios muy, muy interesantes. Lo cierto es que ha habido incluso legislación contra la población judía desde el siglo XVIII. Si uno visita el Museo Polin de la historia de 1000 años de población judía en Polonia, uno se da cuenta que viene muy de lejos, que se les impide trabajar los campos, que se les acota los lugares donde tienen que vivir, el tipo de negocios que pueden hacer.
Y con lo cual, con eso la población judía tiene que adaptarse. Estamos hablando de una población judía eminentemente rural, sin estudios, la mayoría, con oficios manuales. En la zona la mayoría son sastres, sastres que, digamos que hacen su trabajo en la zona, que tienen que moverse por la zona, es decir, no son gente con muchos recursos, hay algunos relojeros, hay zapateros. Los más bien situados básicamente son los que gestionan los molinos, porque allí sí que hay negocio, digamos, porque viven básicamente de los cereales. O sea que, digamos que los motivos son múltiples y variados, hay mucho tema de envidias y lógicamente, también en el caso de Yedvamne, la población judía era la que más se preocupaba por el tema educativo de sus hijos, eran los que tenían, digamos, una formación dentro de la precariedad más elaborada. Era una comunidad con mucho sentimiento de comunidad. Sin embargo, eran gente que tenía una relación estrecha con sus vecinos. Ellos no vivían en una zona concreta, sí que vivían en una zona concreta de la población, pero digamos que conviviendo sus casas con el resto de vecinos católicos, ¿no? Sin embargo, digamos, el tema de la prudencia y el miedo ante sus vecinos existe desde siempre. Yo he encontrado relatos de familiares que viven en Argentina, básicamente, en Costa Rica y en Uruguay, que me cuentan pues, de los insultos en las clases mientras iban a la misma escuela, tenían que bajar de las aceras, eran insultados, escupidos. Es decir, eso era algo que se vivía con cierta normalidad y eso ocurría en Yedvamne, y antes he dicho que Yedvamne era una de las poblaciones donde había un poco de más paz social, ¿no? Me quedo ahí porque no puedo, digamos, no puedo precisar más, ¿no? Las excusas que ellos daban, es decir, de que habían sido comunistas y colaboradores de los soviéticos, lo habían sido como lo habían sido otros individuos católicos de la población, y eso lo he podido investigar y es sabido. Es decir, de delatores durante la época soviética los hubo, judíos y no judíos. El tema de ser los responsables de la muerte de Cristo, pues es la excusa de siempre, ¿no? Que también se escucha en Yedvamne, ¿no? Pero es así, es así. Y de hecho, el alcalde Godlewski, el alcalde que estaba en 2001 en los actos de conmemoración, tuvo que dimitir porque él participó en esos actos y los defendía. Tuvo que dimitir y tuvo que irse con su familia de Yedvamne y está en estos momentos en Estados Unidos. Yo lo he localizado, he querido hablar con él y sin embargo él no quiere hablar del tema. Su mujer fue amenazada, era maestra de la escuela pública de Yedvamne. Estoy hablando del 2001, no estoy hablando del 1970. Y sus hijos fueron amenazados en las escuelas también y se tuvieron que ir. Y de hecho, en Estados Unidos le dieron el premio Jan Karski por su valentía al defender el acto de conmemoración de 2001, que es el acto más importante que ha habido, ¿no? Bueno, yo les recomendaría de entrada un libro que es ya muy conocido, muy publicado, que es el libro Neighbors, Vecinos, de Jean Gros. También el libro de Ana Vicón, ahora no recuerdo el título, pero hay versiones en inglés y en francés, no en castellano. Y luego de documentales yo recomendaría esta de Agnieszka Arnold, Sadzieci, Vecinos también, porque es el título original del documental y fue Jan Gros quien le pidió utilizar el título para su libro. También está de documental muy interesante sobre el viaje de 2001, The Legacy of Yedvamne, muy, muy interesante el documental, está en YouTube. Y luego yo le recomendaría también una película de ficción muy, muy, muy interesante que se llama Secuelas. Ahora no me acuerdo el título en polaco. Está en YouTube también, Secuelas, que se basa en la historia de Yedvamne, de un hermano, o sea, dos hermanos católicos, uno que continúa viviendo en la población, otro que se ha ido a Estados Unidos y que regresa después de varios años de estar en Estados Unidos a visitar a su hermano, y allí descubren que la granja de su familia había sido la granja de una familia judía y que todos los documentos habían sido, digamos, modificados
para quedarse con sus granjas. Es una película realmente muy conmovedora, por la cual es una película creo de 2010. Pude hablar con su director. Su director fue amenazado por hacer esta propuesta abierta de colaboración de la población católica en el asesinato de vecinos judíos católicos. Y el protagonista de la historia, que muestra su comprensión y que intenta honrar la memoria de los judíos levantando un cementerio en medio de su campo de cereales, es un actor que en estos momentos está en la diana de todos los movimientos neonazis de Polonia. Incluso ha salido con una diana en una de las principales revistas católicas de Polonia. El año que viene voy a publicar el libro sobre Jedwabne, que consta de dos partes. Una parte de unas 250 páginas donde relato el transcurso del pogromo y los 400 nombres que he podido reconstruir, tanto de víctimas como de victimarios, y sus trayectorias desde antes del pogromo hasta el final de la guerra. Y luego una segunda parte, que hoy solo he podido hacer, digamos, un esbozo muy breve, en el que cuento la historia, digamos, judicial de Jedwabne desde 1947, cuando empiezan las primeras pesquisas a través de los testimonios de Smul Wassertein y la carta que se manda desde Montevideo, de Galka Migdal, a las autoridades, hasta hoy en día, ¿no? Hasta la situación de hoy en día, en la que continúan abiertos, digamos, todos los frentes en la población de solicitud de resarcimientos, devolución de bienes, etcétera, ¿no? Y la violencia que hay en la población y que se mantiene incluso en los descendientes de los perpetradores. Un placer, un gusto, y para cualquier cosa pónganse en contacto conmigo, con Erika, con Laor, y encantado de poder ayudarles. Un saludo y un abrazo a todos.